El polvo se asentó al final de la Segunda Guerra Mundial, existía la esperanza casi generalizada de alcanzar una paz duradera. Pero la realidad fue otra historia completamente distinta. Los aliados, que acababan de derrotar a un enemigo común, se convirtieron casi de la noche a la mañana en rivales acérrimos. Vamos a adentrarnos en esta explicación detallada para descubrir cómo unas diferencias ideológicas tan profundas fracturaron las alianzas y dividieron el mundo entero en dos durante más de 40 años, todo en una partida de ajedrez geopolítica de altísimo riesgo. Para desentrañar este inmenso laberinto histórico sin perder el hilo, hemos estructurado el análisis en 6 grandes hitos. Primero veremos la formación de los bloques. Segundo, las características del conflicto. Tercero, la primera fase centrada en Alemania y Corea. Cuarto, la llamada coexistencia y la crisis de los misiles. Quinto, la etapa de distensión y la guerra de Vietnam. Y por último, el conflicto árabe-israelí. Empezamos con el primer punto, la formación de los bloques. La ruptura oficial se hizo evidente en torno a 1947. En ese preciso instante, el mapa global se redibujó por completo, y no precisamente con nuevas fronteras físicas, sino con muros invisibles de influencia política. Se trataba de una incompatibilidad total. Por un lado, nos encontramos con el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, un bloque que defendía la democracia parlamentaria, una economía capitalista de libre mercado y que estaba blindado militarmente por la recién creada OTAN. En el otro extremo, la Unión Soviética a la cabeza del bloque centrooriental, sustentado en regímenes comunistas, con una economía controlada milimétricamente por el Estado y unificados bajo el Pacto de Varsovia. Básicamente, dos visiones del mundo literalmente opuestas, compitiendo por dominar el planeta. Y claro, esta división no se quedó solo en las ideas, se tradujo en dinero y estrategia dura. Ambos gigantes querían reconstruir una Europa en ruinas, pero atrayéndola hacia su órbita. Estados Unidos lanzó su famoso Plan Marshall, inyectando capital masivo para la recuperación europea. La URSS, por su parte, contraatacó con el Comecon para integrar y fortalecer las economías de su lado del telón de acero. En el terreno ideológico, la doctrina Truman fue tajante. Norteamérica apoyaría a cualquier nación que se resistiera a la influencia comunista. Y estas fricciones no tardaron en saltar a la luz, como ocurrió en Irán, forzando la salida de tropas soviéticas, o en Grecia, frenando en seco el avance de un gobierno comunista. Lo que nos lleva a la segunda sección, las particularidades de este conflicto. Resulta fascinante, a la par que aterrador, pensar que jamás hubo un enfrentamiento militar directo entre Washington y Moscú. De ahí viene precisamente el adjetivo de guerra fría. Sin embargo, aquí reside la gran paradoja. Esta guerra fue abrasadora y devastadora para aquellos países que sirvieron de tablero de ajedrez en los conflictos subsidiarios. Todo el rencor se canalizaba a través de propaganda feroz, espionaje y alianzas militares gigantescas que funcionaban como escudos disuasorios. Las potencias preferían medir sus fuerzas financiando guerras indirectas, acumulando arsenales nucleares capaces de destruir el mundo varias veces y enzarzándose en una carrera espacial espectacular por conquistar el cosmos. Pasemos a la tercera parte, la primera fase de choques físicos, Alemania y Corea, entre 1948 y 1953. Es aquí cuando la teoría se vuelve dramáticamente real. En 1948, las zonas controladas por los aliados occidentales en Alemania se fusionan, dando a luz a la República Federal. Como respuesta inmediata, la Unión Soviética bloquea Berlín Occidental. Occidente reacciona organizando un puente aéreo que es, hasta hoy, una de las mayores proezas logísticas de la historia, un avión aterrizando cada pocos minutos para evitar que la ciudad muriera de hambre. Poco después, en 1949, nacería la República Democrática Alemana en la zona soviética. Pero la tensión escaló de verdad en Asia. En 1950, la Corea del Norte comunista cruza la frontera invadiendo el sur. Se desata un conflicto brutal, con intervención directa de Estados Unidos y otros actores, hasta que 3 años después, en 1953, se firma el tenso armisticio de Panmunjom. Y es increíble comprobar cómo el eco de aquellos años sigue resonando. Desde ese 1953, la península de Corea permanece exactamente igual de dividida, separada por el famoso paralelo 38, un norte bajo un régimen comunista y un sur democrático y de libre mercado. Literalmente, el legado físico e intacto de un mundo bipolar que se niega a desaparecer. Abordamos ahora la cuarta sección, la era de la coexistencia y la crisis de los misiles, de 1953 a 1962. El año 1953 marcó un punto de inflexión con la muerte de Joseph Stalin. Su sucesor, Nikita Jrushchov, puso sobre la mesa el concepto de coexistencia pacífica. El motivo, pragmatismo puro. Ambas potencias ya tenían en su poder armas nucleares, por lo que el miedo a una destrucción mutua asegurada era más que evidente, y los soviéticos necesitaban imperiosamente revitalizar su economía interna.
Así que la batalla se trasladó al terreno del prestigio científico y mediático, la carrera espacial. Y aquí la Unión Soviética tomó una ventaja deslumbrante al principio, lanzando el Sputnik en 1957 y logrando que Yuri Gagarin fuera el primer humano en el espacio en 1961. Una demostración de poder colosal sin disparar una sola bala. Aunque, siendo sinceros, llamar a esta etapa coexistencia pacífica era un poco ilusorio. En realidad hubo fricciones durísimas. En 1956, cuando el pueblo húngaro intentó impulsar reformas democráticas, el bloque soviético lo reprimió enviando directamente los tanques. Para 1961, en Alemania, la fuga masiva de ciudadanos hacia Occidente motivó la construcción rápida y sorpresiva del infame Muro de Berlín. Y en medio de todo esto, en 1959, la Revolución cubana lleva al poder a Fidel Castro, quien terminaría alineando una isla ubicada en el patio trasero de Estados Unidos directamente con Moscú. Precisamente esa alianza en Cuba nos llevó al borde del precipicio en 1962, durante la famosísima crisis de los misiles. Al descubrirse rampas de lanzamiento y armamento atómico soviético a escasos kilómetros de las costas de Florida, el mundo entero contuvo la respiración. Fueron 13 días de ebullición máxima, donde decisiones tomadas en fracciones de segundo lo cambiaban todo. Llegó a haber un momento crítico en el que un submarino soviético, que se había quedado sin comunicación con Moscú, estuvo a punto de lanzar un torpedo con carga nuclear. Un escenario que resulta escalofriante. Afortunadamente, se impuso la diplomacia extrema. La solución se gestó a través de canales extraoficiales y mucha sangre fría. Estados Unidos respondió estableciendo un fuerte bloqueo naval alrededor de Cuba, evitando la llegada de más buques. Tras negociaciones contrarreloj bajo una presión inimaginable, se alcanzó el acuerdo que nos salvó. La URSS desmantelaría y retiraría su armamento de la isla. A cambio, Estados Unidos se comprometía públicamente a no invadir Cuba y, en un pacto secreto, a retirar los misiles balísticos estadounidenses instalados en Turquía, que apuntaban directamente a territorio soviético. Llegamos así a la quinta parte, la distensión y la guerra de Vietnam, entre 1962 y 1975. Después de asomarse literalmente al fin del mundo, las superpotencias entendieron que había que aflojar la cuerda. El hito clave fue el año 1972, con la firma del Tratado Saltai. Este acuerdo era, en el fondo, la asunción de una cruda realidad matemática. Si estallaba una guerra atómica, ninguno de los dos bandos iba a sobrevivir para reclamar la victoria. Sentarse a la mesa para poner freno a la fabricación de armas nucleares fue un alivio para la humanidad y para sus propias arcas estatales, aunque la batalla de fondo por el control mundial seguía más que viva. Y esa batalla por el control se evidenció con toda su crudeza en Vietnam, una región que empezó luchando en 1945 por independizarse de la colonización francesa. Tras la derrota de Francia en 1954, el país quedó partido en dos. Poco después estalló una atroz guerra de desgaste. El Vietcong y el Ejército del Norte, respaldados logística y económicamente por la Unión Soviética y China, contra las fuerzas del sur, apoyadas militarmente por cientos de miles de soldados estadounidenses. Fue un conflicto largo, sumamente impopular y destructivo, que finalizó con la retirada de las tropas de Estados Unidos en 1973, permitiendo que para 1975 todo Vietnam quedase reunificado bajo un modelo comunista. Finalmente, la sexta y última sección, el conflicto árabe-israelí desde 1948 hasta nuestros días. En paralelo a todo esto, Oriente Medio ardía en su propio conflicto prolongado, profundamente salpicado por los intereses de la Guerra Fría. En 1948, Naciones Unidas aprobó la partición del territorio de Palestina para crear el Estado de Israel, lo que encendió la mecha de la primera gran guerra regional. A partir de ahí se encadenaron sucesivos choques militares: la Guerra del Canal de Suez en el 56, la fulgurante Guerra de los 6 días en el 67, donde Israel pasó a ocupar territorios clave como el Sinaí, los Altos del Golán, Cisjordania y Gaza, y más adelante la Guerra del Yom Kippur en el 73. En todos y cada uno de estos episodios bélicos, Washington y Moscú movieron sus piezas diplomáticas, suministrando armamento e inteligencia para no perder su capacidad de influencia en una zona rica en petróleo y estratégicamente vital. A pesar del dolor, con los años hubo también monumentales esfuerzos diplomáticos por alcanzar la paz. Destacan especialmente los acuerdos de Camp David a finales de los 70 y los acuerdos de Oslo en 1993. En estos últimos se lograron concesiones recíprocas sin precedentes. Israel permitió la creación de una autoridad de autogobierno palestino en Gaza y sectores de Cisjordania, mientras que los representantes palestinos reconocían por primera vez y de forma oficial el derecho a existir del Estado de Israel. Fueron hitos de la diplomacia internacional que generaron muchísima esperanza, aunque basta ver las noticias hoy en día para constatar que es una herida histórica inmensamente compleja y todavía abierta. Y así, al dar un paso atrás para observar estas 4 décadas de tensión continua, surge una reflexión inevitable. Desde la militarizada frontera de Corea y el peso de alianzas como la OTAN, hasta el frágil equilibrio de poder en Oriente Medio,
El mapa geopolítico de nuestro siglo XXI sigue llevando las cicatrices de la Guerra Fría. Es como si aquel inmenso bloque de hielo político se hubiera derretido, pero el agua sigue corriendo por los mismos cauces que se cavaron entonces. Preguntarnos cómo estas antiguas rivalidades siguen marcando la agenda de nuestro mundo actual resulta fundamental para comprender verdaderamente el presente. Gracias por ver.